Bien, son las 10 de la mañana con 8 minutos. Polémica ha generado la propuesta del Contralor Bermúdez de utilizar decretos con fuerza de ley para implementar la nueva Constitución. Aunque esta medida recibió negativas en la Comisión de Normas Transitorias, donde hubo varias novedades bien interesantes. Vamos a conversar de este tema junto al convencional Felipe Arboe. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fresia y Sebastián, gusto saludarlos. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, partamos revisando estos temas que han marcado los días de la convención y en particular por esta propuesta que ha surgido sobre generar ciertos decretos de fuerza de ley para poder hacer una transición en caso de que se implemente la nueva Constitución después del 4 de septiembre. Generar una transición y dar ciertas garantías en la implementación de este proceso, Felipe. ¿Cómo recibió usted la idea? ¿Qué le parece esta propuesta que ha sido respaldada en parte también por el gobierno? A ver, yo diría que hay que distinguir porque la propuesta del Contralor tiene sentido en cuanto él plantea la posibilidad de aplicar los decretos con fuerza de ley como mecanismo de implementación del nuevo texto constitucional. Pero los decretos con fuerza de ley suponen una ley delegatoria y esa ley delegatoria la hace el Congreso. El problema entonces no está en el mecanismo, sino está en el intento de algunos por establecer que la convención le delega al presidente saltándose al Congreso. Eso es delicado. Y no tiene que ver con el contenido, como han dicho el ministro Jackson, que si es un contenido más de fondo o algo acotado. No, tiene que ver con que cualquier decreto con fuerza de ley supone que el Congreso, que es quien tiene la potestad para legislar, le ha otorgado voluntariamente, mediante los votos, la potestad para poder ejercer a través de estos decretos con fuerza de ley. En consecuencia, lo que hemos planteado algunos es decir, mire, decreto con fuerza de ley no hay problema, en la medida que se los entregue el Congreso, pero decreto con fuerza de ley entregado por la Convención saltándose al Congreso, eso no es adecuado, eso contraviene las normas constitucionales vigentes al poder constituido y además constituye un grave problema de afectación del principio del respeto al Estado de Derecho. Algunos decían que esto también podía verse en casos muy excepcionales o cuando hubiese una recarga del Congreso. ¿Aún así le parece que no ha lugar esta iniciativa o en casos específicos podría ser, Felipe? Lo que pasa, Fresa, es que puede ser en casos específicos, ojo, o puede ser en muchos casos, pero en la medida que lo haga el Congreso. Que el Congreso le diga al presidente, mire, ¿sabe qué? Porque estamos llenos de trabajo, por conjunto de consideraciones, le otorgamos la potestad para que usted lo haga a través de decreto con fuerza de ley, pero que sea el Congreso el que le entregue, porque esa potestad radica en el Congreso, no en la Convención. Si lo que hay acá, algunos, lo que han intentado es hacer algo distinto, es decir, mire, no, el Congreso no participa, sino que directamente la Convención le dice al presidente, hágalo por decreto con fuerza de ley. Eso no, eso es propio de los regímenes autoritarios, saltarse la institucionalidad vigente. Y la democracia hay que respetarla, aun cuando incomode. Felipe, de todas maneras, ¿usted cree que sería necesario utilizar esta herramienta por ese camino, ¿no? Pasando por el Congreso? Pero ¿usted cree que va a ser necesario? Sobre todo hay preocupación por el tema de los plazos en los que se puede implementar esta nueva Constitución. Bueno, lo que pasa es que con una Constitución con 499 artículos, extremadamente reglamentaria, claro, es muy complicado. Yo creo, me puedo equivocar, pero que por lo menos se va a requerir unas 80, 90 o 100 leyes, digamos, adecuatorias. Entonces, claro, puede ocurrir que el decreto con fuerza de ley pudiese ser una alternativa. Primero hay que esperar si el plebiscito aprueba o rechaza este texto. Luego, una vez que el plebiscito la gente tome la decisión en el plebiscito, bueno, vendrá un periodo adecuatorio. Ahora, yo vaticino que un periodo adecuatorio con un proyecto de constitución como este no va a demorar menos de 4, 5 o incluso 7 años. Ahora, eso sin considerar, por ejemplo, que es clave también respetar los plazos de los actuales senadores y senadoras que están recién electos, porque finalmente fueron electos por la ciudadanía y en muchos casos con muchos más votos que las y los convencionales, digamos. Entonces ahí valora este acuerdo al que se llegó ayer a última hora, ¿no? De la comisión en la Comisión de Normas Transitorias, de que se respete precisamente el cargo de los senadores, que en el fondo es más la piedra del zapato, ¿no, Felipe? Porque están recién elegidos y hay que esperar un periodo largo para poder que terminen su periodo.
Efectivamente, si lo que pasa es que en el caso de la Cámara de Diputados termina el 11 de marzo del 2026, digamos, ahí parte los nuevos diputados y claro, pero el caso de los senadores están recién electos por 8 años, y cuando la ciudadanía los elige por 8 años, entiende que la idea es que esos representantes, hombres y mujeres, pasen o traspasen al gobierno de turno para que tenga una mirada de más largo plazo. Bueno, eso no se estaba cumpliendo con la idea de cesarlos en el 2026 igual que los diputados. Y adicionalmente, insisto, se estaba afectando un principio básico, que es el principio de que el poder radica finalmente en el pueblo. Ahí está la soberanía popular. Y fue la soberanía popular la que eligió a estos senadores y senadoras. En consecuencia hay que respetar el periodo. Ajá. Ahora, de todas maneras, estas indicaciones tenían el respaldo, entiendo, también de colectivos de izquierda. ¿Qué le parece eso, Felipe? Las indicaciones para disminuir el periodo. Claro. Bueno, si lo que pasa es que yo creo que algunos están viendo que la actual composición del Congreso no les favorece para la aprobación o rechazo de leyes adecuatorias. Entonces empiezan a sacar cálculos. Pero cuidado, la democracia se respeta, insisto, aun cuando a algunos le incomode. Piense usted que durante casi 30 años hubo que gobernar. La Concertación gobernó con senadores designados. Bueno, y era lo que había. Tratamos de modificarlo con la trampa de los 2 tercios, pero era lo que había. Y había que respetar la democracia. No se la puede saltar, no le puede cesar en funciones antes porque no le guste tal o cual senador. Hay senadores o senadoras que yo no comulgo políticamente con lo que plantean, pero les reconozco el derecho a ejercer su función porque lo eligió la ciudadanía. Otro de los puntos que también se ha planteado es la indicación que busca que el actual Congreso solo pueda reformar la nueva Constitución con 2 tercios, es decir, un quórum más alto que el que establece la nueva Constitución, pero solo durante el periodo que rija esta Constitución con el Congreso actual. ¿Qué le parece a usted esa indicación, Felipe? Algunos lo interpretan como una suerte de candado, digamos, para el proyecto. O sea, a mí me llama la atención, Sebastián, que los mismos que han criticado las trampas, incluso hay gente que ha escrito libros que habla de la Constitución tramposa, ahora quieran poner el mismo cerrojo que puso Jaime Guzmán, digamos, los 4 años, digamos, con 2 tercios. Oigan, sufrimos los 2 tercios con texto escrito durante 40 años, y parte de la crisis constitucional chilena e institucional tiene que ver con la imposibilidad de lograr esos 2 tercios por el derecho a veto de la minoría. Y ahora quieren repetir lo mismo. A mí me parece que es bien complejo. Yo no suscribiría una indicación como esa, porque creo que si hemos reclamado contra la trampa de los 2 tercios que puso la Constitución del 80, no parece correcto que ahora se ponga lo mismo, digamos, para no reformar esta Constitución. Si esto no puede ser un péndulo, una Constitución de derecha, una Constitución de izquierda, esto tiene que ser un instrumento de Estado, un pacto social que no limite a los futuros gobernantes ni a los legisladores. Al final del día, las y los constituyentes nos vamos a disolver el día 4 de julio. Se acabó, se finí, punto. La pregunta es, ¿y nosotros le vamos a dejar amarrado a las y los legisladores, las y los gobernantes que elijan los ciudadanos el futuro? Me parece que eso no es muy correcto. Porque además, la evolución social, cultural, económica, tecnológica de los países va mucho más rápido a los textos constitucionales. Entonces, si uno mira una constitución como esta, que es extremadamente reglamentaria, uno mira la experiencia comparada, no le vaticina buen pronóstico de duración, de estabilidad, porque justamente regula tantas cosas que limita a los próximos presidentes o presidentas o legisladores. No. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Piense usted, en la regulación de la huelga, se le ocurrió poner, se los advertimos, pero no importa, no nos pescaron, se le ocurrió poner en la huelga que los sindicatos pueden iniciar una huelga por razones que ellos decidan. Es decir, no hay un límite a un conflicto laboral. Podría perfectamente un sindicato decir, mire, ¿sabe qué? Mañana vamos a huelga por la libertad de los presos políticos. Bueno, ¿y cómo el empleador va a poder resolver eso si eso depende del gobierno? Bueno, le dijimos eso. ¿Qué le ocurre? Para modificar eso, que evidentemente va a ser una fuente de conflicto, se requiere 2 tercios. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que hay que ser cuidadoso, porque evidentemente las constituciones tienen que tratar de fortalecer la unidad y ayudar a la gobernanza. Pero artículos como el que estoy citando, evidentemente no aportan en ese sentido, digamos. ¿Se fija? Felipe, ¿cómo evalúa, a propósito de lo que usted menciona, el contenido que va hasta ahora ya, ¿no? Que ya está, porque las comisiones ahora tienen que ver otro tipo de cosas, pero en contenidos ya está resuelto. Hasta ahora y de cara a esta recta final.
A ver, yo diría que hay cosas muy positivas. Yo diría que la consagración del Estado social y democrático de derecho es muy importante porque va a permitir que el Estado tenga un rol más estratégico. Ahora, junto con cosas positivas como esa, como la posibilidad de tener, no sé, la Agencia de Protección de Datos, con la posibilidad de ir consagrando derechos sociales con mayor amplitud, bueno, hay otras cosas muy complejas, digamos. Como por ejemplo lo que citaba, el derecho a huelga, o la unicameralidad, o que le hayan permitido, escuche bien, que los diputados puedan presentar proyectos que roguen gasto, por favor. Si esto fue una reforma, no de Pinochet, esta fue una reforma de Allende en 1970, justamente para evitar que los parlamentarios presentaran proyectos que roguen gasto, que generen un daño desde el punto de vista económico. O sea, por favor, van a poder presentar proyectos para crear servicios públicos. Imagínense usted, para poner a todos los conocidos, los amigos, los del partido. O sea, es una cosa increíble. Se les advirtió, bueno, insistieron en esta cuestión. Luego, se dice que hay un presidencialismo atenuado. Por favor, el presidente pierde el derecho a veto, porque claro, está consignado, pero si con 4/7 puede insistir la unicámara, oiga, es nada. ¿Usted tiene listo su...? Lo que pasa es que en ese caso lo que usted puede hacer es que el presidente vete la ley completa, pero eso es tremendamente ineficiente. Vetar una ley completa cuando está en desacuerdo con un artículo no parece una buena solución. O en materia de justicia del pueblo originario. Oiga, siempre se dijo en toda la tramitación que en el bloque siguiente de discusión se iba a limitar, es decir, se iba a poner que solo era para problemas de convivencia al interior de las comunidades. Y hoy día resulta que tenemos un texto que no establece límites. No hay límites. O sea, hoy día podría, eventualmente se aprueba, no sé, que la justicia indígena pueda juzgar un homicidio penalmente un caso respecto de otro. O sea, lo que ha ocurrido con el homicidio del trabajador mapuche podría eventualmente, no sabemos, ser juzgado por tribunales indígenas con sanciones distintas a la de un ciudadano no del pueblo originario. A mí me parece que esas son diferencias que no aportan a la lógica, ¿no? Bueno, cuando uno mira el sistema de justicia indígena en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en países donde está implementado, tiene un conjunto de restricciones justamente para que se aplique en ciertas circunstancias, ¿no? ¿Usted tiene definido si va a aprobar o rechazar el 4 de septiembre, Felipe? ¿Perdón? Dicho eso, ¿usted tiene definido si va a aprobar o rechazar? No, todavía no tengo definido. ¿Y cuándo lo va a definir? Como estoy en la Comisión de Armonización, estamos intentando, justamente en la Comisión de Armonización, buscar puntos de encuentro para tener un texto, valga la redundancia, armónico y más coherente. Así que haré esfuerzo hasta el último día, para tratar de mejorar el texto. Si no resulta, veremos qué hacer. Bien, Felipe, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Felipe. Buenos días. Chao, que estén bien.